¿Cómo están? Muy buena tarde, bienvenidos. Hoy, domingo, ahorita les digo qué domingo es. Domingo 24, domingo 24 del año de la pandemia del 2020. Ya estamos en, ¿qué será? La octava, novena. No, ya mañana iniciaremos la décima semana de cuarentena. Bueno, así que ánimo, ánimo, ánimo. Vamos a darle para adelante y a continuar con nuestras sesiones. ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo? Quizás se alcancen un poquito a escuchar. Pues es la música que estuvo de moda en los 50 en México. Musicalmente hablando, en el México de los 50 hubo los siguientes géneros predominantes en el gusto de la sociedad de aquella época, desde luego la que tenía acceso al radio, porque la televisión apenas va a iniciar con transmisiones, pero los géneros eran el que estamos escuchando, el bolero, donde van a destacar, por ejemplo, los Panchos, y esto se los comento porque seguramente habrá mucha gente de aquel lado de la pantalla, pues que es demasiado millennial y no saben todo lo que pasó en aquellas épocas en nuestro país. El otro género que se hizo muy popular fue el género del mambo, con Damaso Pérez Prado, el cha-cha-cha, con Luis Arreguín, Azerín y su danzonera. El otro género musical que se realizó durante los 50 fue el de la música ranchera, un género extraordinario, con una gran cantidad de expositores, de los que hablaremos de algunos de ellos, con el afán de poder penetrar un poquito en el México de aquel tiempo. Otro género que se reprodujo en México también para estas fechas fue el relacionado con seguir un poco la línea del blues y del rock que comenzaba en los Estados Unidos. Bueno, pues vamos a continuar con la sesión de hoy y vamos a procurar por ahí compartirles algunos links de un extraordinario estudioso de la música, no solamente mexicana, sino de toda la música, recientemente desaparecido físicamente, pero un genio, Juan Almeida, un señor, una biblioteca de música que tenía sus programas enriquecedores, porque ese señor se metía a las biografías, a las almas de la música, de los intérpretes, y bueno, déjenme contarles algo. Estamos en los 50, ¿verdad? Y hemos hablado del movimiento de los pachucos, si lo recuerdan. Bueno, algo semejante ocurre con los mexicanos que uno encuentra en la calle, en Estados Unidos. Aunque tengan muchos años de vivir ahí, usan la misma ropa, hablan el mismo idioma y sienten vergüenza de su origen. A pesar de ello, nadie los confundiría con los norteamericanos auténticos. Y no se crea que los rasgos físicos son tan determinantes como vulgarmente se piensa. Lo que me parece distinguirlos del resto de la población es su aire furtivo e inquieto de seres que se disfrazan, de seres que temen la mirada ajena, capaz de desnudarlos y dejarlos en cueros. Cuando se habla con ellos, se advierte que su sensibilidad se parece a la de un péndulo que ha perdido la razón y que oscila con violencia y con paz. Este estado de espíritu o de ausencia de espíritu ha engendrado lo que se ha dado en llamar el pachuco. Como es sabido, los pachucos son bandas de jóvenes, generalmente de origen mexicano, que viven en las ciudades del sur
y que se singularizan tanto por su vestimenta como por su conducta y su lenguaje. Rebeldes instintivos, contra ellos se ha cebado más de una vez el racismo norteamericano. Pero los pachucos no reivindican su raza ni la nacionalidad de sus antepasados. A pesar de su actitud, revela una obstinada y casi fanática voluntad de ser. Esa voluntad no afirma nada concreto, sino la decisión de no ser como los otros que los rodean. El primer enigma es su nombre mismo, Pachuco, vocablo de incierta filiación que dice nada y dice todo. Luego habla de esto, refiriéndose a los mexicanos en Estados Unidos. En el caso de los pachucos se advierte una ambigüedad. Por una parte, su ropa los aísla y distingue. Por la otra, esa misma ropa constituye un homenaje a la sociedad que pretenden negar. La dualidad anterior se expresa también de otra manera, acaso más honda. El pachuco es un clown impasible y siniestro que no intenta hacer reír y que procura aterrorizar. Esta actitud sádica se alía a un deseo de autohumillación, que me parece constituir el fondo mismo de su carácter. Sabe que sobresalir es peligroso y que su conducta irrita a la sociedad. No importa, busca, atrae la persecución y el escándalo. Solo así podrá establecer una relación más viva con la sociedad a la que provoca. Víctima, podrá ocupar un puesto en ese mundo que hasta hace poco lo ignoraba. Delincuente, será uno de sus héroes malditos. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué las fiestas en los pueblitos, en algunos pueblos, son tan esperadas con devoción? ¿Es por la fe católica? No. Desafortunadamente, muchas poblaciones en México, muchas, sus habitantes no tienen la posibilidad de salir de vacaciones. Hay quienes no conocen más allá que la población vecina. Por eso, los días de fiesta se esperan con mucho fervor, porque es un día en que aunque se esté en el mismo lugar, se transportan a otro distinto. Para eso, semanas antes se acaban las rencillas, se ha hecho la colección para la fiesta del patrono y se empiezan a pintar y a reparar todas las casas y todas las fachadas, porque todo tiene que estar en las mejores condiciones. Todos se ayudan y al término de las labores empiezan las prefestividades, con la comida, con el acompañamiento de alguna bebida espirituosa, hasta que llega la ansiada fiesta, donde toda la gente sale con sus mejores ropas. Terminada la semana de la festividad, el pueblo vuelve a encontrarse con su tristeza y su desolación. Su esperanza es que en el siguiente año volverá la fiesta. Dice aquí a quien estamos siguiendo: ¿ustedes utilizan alguna palabra de manera recurrente? No me refiero a muletillas. Las muletillas de es que, no. Que por cierto, eso está prohibido en un sistema contradictorio, ¿eh? Es decir, en un sistema procesal. Las muletillas deben de quedar completamente fuera. Una recomendación que sé que muchos de ustedes siguen, lo sé y me consta, pero que quiero dejar testimonio de ello, es la lectura de literatura universal
porque nos va a permitir tener un vocabulario mucho más amplio, pero también nos va a permitir conectividad. Cuando lleguemos allá a las sesiones del sistema acusatorio, les recordaré esto de la conectividad. Pero, ¿tienen ustedes alguna palabra que les sea característica, que los defina, que la usen de manera recurrente? Una sola palabra. Vamos a ver aquí qué nos dice nuestro autor. Dice que cada país tiene su palabra. En la nuestra, en sus breves y desgarradas, agresivas, chispeantes sílabas, parecidas a la momentánea luz que arroja el cuchillo cuando se le descarga contra un cuerpo opaco y duro, se condensan todos nuestros apetitos, nuestras iras, nuestros entusiasmos y los anhelos que pelean en nuestro fondo inexpresados. Esa palabra es nuestro santo y seña. Usted tiene un santo y seña. Por ella y en ella nos reconocemos entre extraños, y a ella acudimos cada vez que aflora a nuestros labios la condición de nuestro ser. Conocerla, usarla, arrojándola al aire como un juguete vistoso o haciéndola vibrar como un arma afilada, es una manera de afirmar nuestra mexicanidad. Toda la angustiosa tensión que nos habita se expresa en una frase que nos viene a la boca cuando la cólera, la alegría o el entusiasmo nos llevan a exaltar nuestra condición de mexicanos. ¡Viva México, hijos de la chingada! Verdadero grito de guerra, cargado de una electricidad particular. Esta frase es un reto y una afirmación. Un disparo dirigido contra un enemigo imaginario y una explosión en el aire, nuevamente con cierta patética y plástica fatalidad, se presenta la imagen del cohete que sube al cielo, se dispersa en chispas y cae oscuramente, o la del aullido en que terminan nuestras canciones y que posee la misma ambigua resonancia, alegría rencorosa, desgarrada afirmación que se abre el pecho y se consume a sí misma. Con ese grito que es de rigor cada 15 de septiembre, aniversario de la independencia, nos afirmamos y afirmamos a nuestra patria, frente, contra y a pesar de los demás. ¿Y quiénes son los demás? Los demás son los hijos de la chingada, los extranjeros, los malos mexicanos, nuestros enemigos, nuestros rivales, en todo caso los otros. Esto es, todos aquellos que no son los que nosotros somos. Y esos otros no se definen, sino en cuanto hijos de una madre tan indeterminada y vaga como ellos. ¿Qué es la chingada? Ante todo es la madre. No una madre de carne y hueso, sino una figura mítica. La chingada es una de las representaciones mexicanas de la maternidad, como la Llorona, o la sufrida madre mexicana que festejamos cada 10 de mayo. La chingada es la madre que ha sufrido, metafórica o realmente, la acción corrosiva e infamante implícita en el verbo que le da nombre. Vale la pena determinar y detenerse a reflexionar en el significado de esta voz. Darío Rubio examina el origen de esta palabra y enumera las significaciones que le prestan todos los pueblos hispanoamericanos. Y la chingada es una palabra que se utiliza de procedencia azteca en toda América, en varios países, etc, etc, etc. Chingar implica la idea de fracaso. En México los significados de la palabra son innumerables. Es una voz mágica. Basta un cambio de tono, una inflexión apenas para que el sentido varíe. Hay tantos matices como especulaciones, tantos significados como sentimientos. Se puede ser un chingón, pero también se puede ser un gran chingón en los negocios, en la política, en el crimen, con las mujeres, o un chingaquerito, silencioso, disimulado, urdiendo tramas en la sombra, avanzando cauto para dar el mazazo, un chingoncito. Pero la pluralidad de significaciones no impide que la idea de agresión en todos sus grados, desde el simple de incomodar, picar, herir, hasta el de violar, desgarrar y matar, se presente siempre como significado último.
El verbo denota violencia, salir de sí mismo y penetrar por la fuerza al otro. La voz tiene además este significado más restringido. Cuando decimos vete a la chingada, enviamos a nuestro interlocutor a un espacio lejano, vago e indeterminado, al país de las cosas rotas, gastadas, país gris que no está en ninguna parte, inmenso y vacío. Y no solo por simple asociación fonética lo comparamos a la China, que es también inmensa y remota. La chingada a fuerza de uso de significaciones contrarias y del roce de los labios coléricos o entusiasmados acaba por gastarse, agotar sus contenidos y desaparecer. Es una palabra hueca. No quiere decir nada. La chingada es la nada. Ahí sí sería como una frase de Jean-Paul Sartre, ¿no? El ser y no nada. Imagínense que el libro de Jean-Paul Sartre se hubiera llamado El ser y la chingada. Después de esta digresión, sí se puede contestar a la pregunta, ¿qué es la chingada? La chingada es la madre abierta, violada o burlada por la fuerza. El hijo de la chingada es el engendro de la violación, del rapto o de la burla. Si se compara esta expresión con la española hijo de puta, se advierte inmediatamente la diferencia. Para el español, la deshonra consiste en ser hijo de una mujer que voluntariamente se entrega a una prostituta, pero para el mexicano es ser fruto de una violación. ¿Qué tal? Una lectura obligada. El laberinto de la soledad. Lo escribió en 1950 este gran autor mexicano. Y tiene otras obras que vienen aquí en esta publicación, Postdata, Vuelta al laberinto de la soledad, donde vuelve a reafirmar, a analizar lo que ha escrito. Y bueno, estamos en eso de la mexicanidad, a lo que hemos estado, o mexicanidad, que hemos estado tratando con Samuel Ramos, y que cuando lleguemos a la década de los 70 hablaremos del alumno de Samuel Ramos, Santiago Ramírez, y la psicología de las motivaciones del mexicano. O quizá nos adelantemos un poco y lo veamos a propósito de lo que vamos a tratar en las siguientes sesiones sobre un tema que tiene que ver con en la década de los 50, el cine de oro y las repercusiones sociológicas que va a tener en nuestro país. Bueno, ahora permítanme ustedes, vamos a apoyarnos. Ah, me falta, espérenme, me falta, espérenme, ¿qué faltó? Ah, ya está aquí. Aquí estábamos, ya. Andábamos por aquí. Esto es lo que había dicho don Alfonso Reyes. Fuimos convidados al banquete de la civilización cuando ya la mesa estaba servida. Y bueno, pues estos autores que ahorita hemos tocado, no les he puesto el libro, tengo que ponerles el link del libro. Link Samuel Ramos. Samuel Ramos. Ah, y Octavio Paz. También, porque sí está también en Google. Laberinto. Ah, les debo lo de George F. Ruxton, del pelado, también. Bueno. Los años maravillosos, los 50, ¿no? Los años maravillosos que venimos de los 40, de una situación que se antoja pacífica, de desarrollo, industrialización, estabilidad, el milagro económico. ¿El milagro económico en dónde o para quién? La Ciudad de México no es México, pero hay quienes se han aferrado a pensar que la Ciudad de México es todo México, y no, no, no. Ese es quizá el error más aldeano que puede existir. La Ciudad de México no es México, forma parte de México, pero no es México. México es enorme, México es distinto, es diverso. Veamos la diferencia entre, por ejemplo, Ensenada con, si ustedes gustan, Tuxpan, Veracruz, Puerto Escondido, con relación a la Sierra de Guerrero, a el Bajío, etcétera.
no es que sean muchos Méxicos, es un país diverso y no se puede analizar desde el punto de vista de un centralismo. Que si hubo desarrollo en la Ciudad de México, eso es otra cosa. Que si el cine se hizo en la Ciudad de México, que si la XCW o la XX estaba en la Ciudad de México y ahí venían todos a participar para tratar de sobresalir sus carreras, es diferente. Pero lo que pasaba en la Ciudad de México no se replicaba en el país, bajo ninguna circunstancia. Y, por ejemplo, tenemos aquí este caballero, Rubén Jaramillo, líder agrarista. Rubén Jaramillo participó en la revolución, él es de Morelos, se estuvo sosiego un rato, pero ante tantas injusticias que se seguían generando para el reparto agrario, se levantaba en armas. Fue uno de los personajes que van a ser considerados como precursores de los movimientos guerrilleros en nuestro país. Su movimiento se va a llamar precisamente Movimiento Jaramillista. Desgraciadamente terminó siendo asesinado junto con su esposa, junto con sus hijos. Pero México, nada de que es la maravilla y que todo está bien y que todo está en orden. No, señores, eso nunca ha sido así. Jamás ha sido así. Insisto, lo que pasa en una capital no significa que se replique en todo el país. Y dejo anotado el caso de Jaramillo, porque en nuestras sesiones, sí, en nuestras sesiones vamos a tocar un tema que todavía sigue siendo tabú en nuestro país. Sigue siendo tabú, que es el de la guerrilla. No, aquí vamos a hablar de movimientos guerrilleros, causas, movilizaciones, y no solamente la guerrilla en México, sino los movimientos similares que se han dado en varias partes del mundo. Como les dije, hablaremos del IRA, hablaremos de la ETA, hablaremos de muchos, muchos movimientos porque es necesario. Aquí hay una recomendación bibliográfica de entre muchas que les voy a hacer sobre estos temas. ¿Okay? Porque pareciera que en México no hubo guerrilla, que no hubo problema, que ya le echamos tierra a todo eso y no se tiene que analizar todo ese contexto. Entonces, les decía, México se presenta ante el mundo como algo extraordinario, que todos estamos muy bien, y el cine mexicano, va a ir un poquito en esa perspectiva. Pero la irrupción de un genio del cine, de la dirección del cine, va a dar al traste con la imagen del México bonito. Veamos un cachito. Ahorita se los voy a poner. Solo déjenme preparar adecuadamente el momento, que ya lo tengo aquí listo. Entonces, esto es en afán de que podamos advertir cómo las cosas no necesariamente son como se nos presentaban. Escuchemos. Bueno, pues esta película que se las voy a postear, quizá la hayan visto y si no, tienen que verla, tienen que verla. Esta película se llama Los Olvidados, de Luis Buñuel. Cuando se presentó la premier de la película, Luis Buñuel fue increpado en la sala donde se exhibió de forma privada. Fue increpado por varios personajes, que voy a omitir ahorita sus nombres, ya ustedes podrán saber quiénes fueron, por estar exhibiendo un México que no se quería demostrar. A pesar de ello, la película, como ya estaba programada su estreno, se llevó a cabo el mismo y no duró más de 3 días en cartelera, por la presión de los grupos conservadores y católicos de nuestro país. Se exigió que se le aplicara el artículo 33 de la Constitución a Luis Buñuel, que es español. La presión fue tan extrema
que Luis Buñuel tuvo que salir del país, no expulsado, sino por una decisión que él tomó para que las aguas volvieran a su nivel. ¿Qué sorpresa fue para la crítica que la película Los Olvidados fue galardonada en el Festival de Cannes en Francia? Hoy, la película de Luis Buñuel, Los Olvidados, forma parte de las dos películas que la UNESCO ha considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Los Olvidados, que nos representa una realidad que estaba debajo de la alfombra, la del crimen, la de la pobreza, la de los jóvenes, la de la delincuencia. Es una película atroz, extraordinaria. Cuando se filmó la película, por el tipo de escenas que se llevaron a cabo, de crueldad como es, hubo peinadoras, maquillistas que renunciaron ante lo que se estaba mostrando en la cámara. Pero así es, hay que ver esa película que es extraordinaria, Los Olvidados de Luis Buñuel. Les voy a compartir, como les decía, para quienes no han tenido la oportunidad de verla, pues el link de la misma. Estamos en la década de los 50, ¿ok? Estamos en la década de los 50 y también es tiempo de recordar que es el momento de la maduración de una de las revistas más importantes que en nuestra actividad se han producido, Criminalia, que así se autodenominaba, Revista de Sociología Criminal. ¿Por qué de Sociología Criminal? Porque en México todavía estaba muy reciente la importación de la escuela de Enrico Ferri, la sociología criminal. Y entonces aquí tenemos un ejemplar de los primeros ejemplares, porque esta revista se funda en 1933 y se funda nada más para que se den un quemón, vean quiénes son los personajes, las grandes personalidades que fundaron esta revista. Don José Ángel Cenicero Sandonegui, de Durango, y nada más échenle lápiz. Doctorado por la UNAM, defensor público, agente del Ministerio Público, procurador militar, subprocurador general de la República y embajador de México en 2 países. Ese es el nivel de personalidades que fundaron la revista Criminalia, que es un referente en toda Latinoamérica e Hispanoamérica de las ciencias penales. Es una revista de culto. Don Luis Garrido Díaz, por supuesto, por favor, eso los había presentado en alguna ocasión. Este es un señorón. Don Luis Garrido Díaz estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero vean, hizo una maestría en filosofía. A eso obedece su pensamiento tan extraordinario que podemos ver en sus obras como la que les mostré, Notas de un penalista, que le leyó un cachito. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y además rector de la máxima casa de estudios de nuestra universidad, de la UNAM. Don Alfonso Tejas Abre, originario de Guanajuato, fue defensor público, agente del Ministerio Público, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Ellos, junto con otro connotado abogado, aquí se los presento, don José López Lira, aquí vienen un poquito de sus datos, que es también de Guanajuato, eran 2 de Guanajuato, 1 de Durango. El señorón, José López Lira, don José López Lira, nada más fue secretario de gobierno en Guanajuato y en Tlaxcala, procurador de justicia en Guanajuato, agente del Ministerio Público Federal, subprocurador de la República, juez penal, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ministro de la Corte, jefe del Departamento Consultivo de la PGR, director de Asuntos Jurídicos de Gobernación,
¿Se dan cuenta del nivel de personalidades que en ese tiempo existían? En esos tiempos. Y bueno, ellos se juntan para hacer la revista Criminalia. Esa revista Criminalia subsiste hoy en día afortunadamente. Entre sus últimos directores destacan, por ejemplo, don Fernando García Cordero, que fue mi jefe, por cierto, y actualmente está bajo la dirección del connotado dogmático penalista mexicano, el doctor Miguel Ontiveros. Les voy a pasar también el link de la revista Criminalia para que ustedes la puedan ahí consultar. Uno de los temas que han quedado por ahí pendientes en la revista Criminalia es poder digitalizarla toda. Se hizo un esfuerzo en los DVDs cuando creo que el director era don Luis Rodríguez Manzanera, pero hubo algunas fallas ahí con los sistemas, etc., pero bueno, es lo de menos. Esperemos que muy pronto se pueda llevar a tenerla en línea, todos los artículos de la prestigiada revista Criminalia. Todos ellos, los que les acabo de mencionar, más don Raúl Carrancay Trujillo, échenle lápiz, Emilio Pardo Aspe, Carlos Franco Sodi, José Ortiz Tirado, don Francisco Argüelles, don Francisco González de la Vega y don Javier Piñi Palacios, todos ellos formaron la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que también, por fortuna, hoy en día aún subsiste. Y estos son los espacios que se están abriendo en México, en el México de aquellos años a los que estoy aludiendo, para el estudio y el desarrollo de la ciencia penal. Bien, en esta década, se escribe un libro que tienen que leer, porque es un libro profético, ¿eh? Pocos libros hay proféticos como este. Big Brother is watching. Bueno, no se llama así, pero es una de las frases que más se repiten en la obra. Pero tienen que leerla y más en estos tiempos. George Orwell, 1984. Es un librazo. Un librazo. George Orwell fue una especie de Nostradamus. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. No quise dejar pasar. Bueno, hay un montón de libros, de obras, pero bueno. Entonces vamos con el siguiente presidente, que es don Adolfo Ruiz Cortines. Don Adolfo Ruiz Cortines se gobernó nuestro país de 1952 a 1958, solo le metió mano al Código Penal Federal en 2 ocasiones. ¿Qué diferencias con los anteriores, no? Ávila Camacho lleva el récord con las 13 reformas. El ratón Miguelito hizo 4 y aquí el caballero hizo 2. ¿Sobre qué tienen que ver las reformas 18 y 19 que llevó a cabo el presidente Ruiz Cortines? Bueno, la primera reforma, que es del año 1952, tiene que ver con un delito que socialmente se presentaba de manera constante. Se los voy a mostrar en estos momentos. Ese delito es el que se refiere al acaparamiento de productos, que es una conducta cruel y perversa, porque afecta a la población y sobre todo a la población más vulnerable. Aquí tienen ustedes miércoles 31 de diciembre de 1952. Artículo 253 del Código Penal. Se reforma para aumentar las penas hasta 9 años de prisión, y aquí vienen las 5 hipótesis de lo que consiste el acaparamiento de inmuebles, la libre concurrencia, etc. En este delito ya se prevé como pena la disolución de la empresa responsable, ¿ok? Algo que hoy está teniendo mucha difusión a través de una figura que le denominan o se denomina el compliance, y lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de las empresas. Si bien es cierto, apenas se está tocando, no debemos de olvidar que desde 1952 ya
una de las sanciones que se imponía a la empresa era su disolución, por ejemplo, en este delito. ¿Correcto? Bueno, ahora vamos, no, aquí no. Vamos a la siguiente reforma que se genera con Ruiz Cortines. Y esta segunda reforma, ahí la están viendo, que bueno, ya no tuve que cambiar la imagen, aquí la tenemos. Esta es del año 1955 y esta reforma va a abarcar una gran cantidad de artículos, pero lo relevante es lo siguiente, los quiero llevar acá. Déjenme ver por dónde está el artículo. Aquí está, miren. Artículo 25. La prisión consiste en la privación de libertad corporal y será de 3 días a 40 años, cuando antes el límite era de 30. En el sexenio de Ruiz Cortines se determina aumentar como máximo de la pena a los 40 años de prisión. Y en esta misma reforma se ordena que esa penalidad tan elevada de 40 años se les aplique, entre otros, a los homicidas calificados, a los secuestradores. Son a quienes va dirigida principalmente este tipo de cuestión. También habla de la legítima defensa, por ejemplo, donde ya se hace una exposición más amplia de los supuestos de la legítima defensa. El doctor Ontiveros, en una conferencia que recientemente nos concedió, hace alusión, a su vez, de otro autor, a quien señala de manera muy puntual lo siguiente. No era Muñoz Conde, bueno, que dice, cuando en un país el Código Penal amplía las posibilidades o supuestos de legítima defensa, es porque está renunciando a su deber de otorgar seguridad. Y es cierto, entre más opciones te dé el Estado de defenderte, es porque está reconociendo su incapacidad de controlar la criminalidad. ¿Qué está pasando en ese ámbito de criminalidad en nuestro país? Echemos un vistazo. Vean a este personaje. No con ello estoy refiriendo que ese es el ejemplo de la criminalidad. No, porque ahorita vamos a ir a ver otros factores. Pero aquí tienen a un hombre de una posición económica desahogada, que hago la referencia a la posición económica desahogada para que no lo vayamos a confundir a crimen de sectores vulnerables. ¿Y por qué hago hincapié en ello? Porque este joven sale un día en 1952 en su carrito, allá por Insurgentes, ahí va manejando, tiene un incidente de tránsito con un vehículo que involuntariamente le cierra el paso porque pues, por la conducción propia en una metrópoli que está en estado de ebullición, de crecimiento, porque en esos años es cuando se terminó de crear, digo, de construir, por cierto, la Torre Latinoamericana, digo, para que vayamos teniendo ahí todo el contexto, ¿no? La Torre Latino, ya se había creado Ciudad Universitaria unos 2 años antes, o sea, la ciudad estaba al tope, ¿no? Entonces, este sujeto, cuando le cierran el paso y alcanza al vehículo en un semáforo, baja de su vehículo, se dirige al conductor y le dice, ¿qué te pasa, idiota? Saca el fogón y pum, pum, le da 2 plomazos y mata al conductor. El conductor era un miembro del ejército. Se sube a su vehículo este sujeto y regresa en uvas, bueno, en U, se regresa a la casa, ¿no?, con su mamá, y a su mamá le dice, oye, fíjate, acabo de matar a un sujeto. Y la mamá, preocupada ante la posibilidad de que sea detenido, lo lleva en su vehículo a hospedarse en un hotel por Reforma. Dice, aquí quédate en lo que voy a buscar un abogado y vemos cómo te podemos ayudar para que salgas del país y no pase nada. Correcto. El personaje se queda ahí en el hotel. Y estando en el hotel, tiene
una pulsión sexual, una necesidad sexual. Sale del hotel y aborda a una dama que está esperando el transporte público. Intenta seducirla, pues la mujer no le hace caso. Este sujeto la amenaza con el arma de fuego, detiene un taxi, se suben, van en el taxi, se hace una discusión, mata a la mujer, mata al chofer, tira al chofer, maneja el vehículo con el cadáver de la infortunada dama, toma hacia Constituyentes, sale hacia Toluca y se mete a un motel de paso donde realiza actos de necrofilia. Y una vez hecha la necrofilia, sale, vuelve a tomar el taxi y se regresa al hotel. Higinio Sobera de la Flor, más conocido como el Pelón Sobera. La policía tardó mucho en detenerlo, pues sí, bueno, ya lo que haya pasado, ya lo que pasó fue una tragedia, fue una desgracia, y bueno, lo detienen, lo llevan ante el juez, se le dicta formal prisión por los homicidios, pero empieza a denotar un comportamiento errático. Y de ese comportamiento errático vuelven a llamar para el análisis, pues ya saben, al maestro de maestros, a don Alfonso Quirós Cuarón, quien va y lo entrevista a este personaje. Miren, aquí está, por ejemplo. Ahí les muestro. Esta es la foto de la ficha del Pelón Sobera. Ahí más o menos se puede alcanzar a ver un poquito. Y don Alfonso Quirós Cuarón lo entrevista, pero don Alfonso Quirós Cuarón, cuando le empieza a entrevistar, se da cuenta que el sujeto está en condiciones deplorables, porque ha cometido coprofagia, ha cometido coprofagia, y pues ante ello, pues don Alfonso Quirós Cuarón llega a una conclusión. Miren ustedes. No es la conclusión de don Alfonso esto que voy a leerles ahorita. Las características esenciales de la esquizofrenia son una mezcla de signos y síntomas peculiares, tanto positivos como negativos, que han estado presentes en una parte significativa de tiempo durante un periodo que puede ser de un mes hacia adelante. ¿Ok? Estos signos y síntomas están asociados a una marcada disfunción social o laboral. Los síntomas característicos de la esquizofrenia implican un abanico de disfunciones cognitivas y emocionales que incluyen la percepción, el pensamiento inferencial, el lenguaje y la comunicación, la organización del comportamiento, la afectividad, la fluidez y productividad del pensamiento y el habla, la capacidad hedónica, la voluntad y la motivación y la atención. Ningún síntoma aislado es patognomónico de la esquizofrenia. El diagnóstico implica el reconocimiento de una constelación de signos y síntomas asociados a un deterioro de la actividad laboral o social. Las ideas delirantes son creencias erróneas que habitualmente implican una mala interpretación de las percepciones o de las experiencias. Las ideas delirantes se califican como extrañas si son claramente improbables e incomprensibles y si no derivan de la experiencia corriente de la vida. Un ejemplo de una idea delirante extraña es la creencia de que un ser extraño ha robado los órganos internos y los ha reemplazado por los de otra persona sin dejar una herida o cicatriz. Un ejemplo de una idea delirante no extraña es la falsa creencia de ser vigilado por la policía.
El lenguaje de los sujetos con esquizofrenia puede presentar diversas formas de desorganización. El sujeto puede presentarse exageradamente despeinado, vestir de una forma poco corriente, llevar varios abrigos, bufandas y guantes en un día caluroso, presentar un comportamiento sexual claramente inapropiado, masturbarse en público o una agitación impredecible e inmotivada, gritar o insultar. Comportamientos de motores catatónicos, aplanamiento afectivo y más y más y más cosas. Este es un libro obligado, se tiene que tener. Es el nuevo Malus Maleficarum, pero hay que tenerlo. Ya salió el 5, sí, pero todavía no se puede conseguir acá de manera muy sencilla. Y aquí vienen todos los trastornos, todos los trastornos. Voy a dedicar una sesión, si usted me lo permite, cuando hablemos de imputabilidad e inimputabilidad a esto. Amnesia disociativa, trastorno de identidad, trastorno por aversión al sexo, trastorno por estrés traumático, trastorno psicótico breve, trastorno esquizofreniforme, bipolaridad, borderline, maníaco, obsesivo compulsivo, paranoides, catatónicos, indiferenciados, residuales. Cada que lo leo me encuentro más y más trastornos, por eso luego no quiero leerlo. Un día voy a terminar abarcando todos. Trastorno paranoide de la personalidad, juego patológico, tricotilomanía, trastorno explosivo intermitente. Ya no le sigo, pero la esquizofrenia es algo terrible, terrible, terrible. Es un problema de salud mental que debe de estar en la agenda, sí, no solamente de salud pública, sino también de la familia, hay que hacerse responsables. En una ocasión, hace ya muchos, muchos, muchos años, llegó una persona a pedir apoyo en un tribunal y decía que le habían colocado un chip, el gobierno, que tiene un chip debajo de la piel y a través de ese chip lo estaban vigilando. Y había dirigido escritos a la recién creada Comisión de Derechos Humanos, pidiendo apoyo, había pedido amparos, escritos a la Presidencia de la República, etcétera. Pero era evidente que estaba disasociado de la realidad. Otro caso similar fue el de una dama, que desafortunadamente ya no supe en qué acabó, que pedía ayuda a gritos desde su departamento en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, creo, o del Valle se llama, una de esas, porque decía que los ovnis la vigilaban y la veían, llegando al extremo de tener que tapiar sus ventanas de cartolinas negras y algunas blancas donde ponía auxilio, auxilio. Una exalumna, extraordinaria perito médico forense en Cuernavaca, que tengo que buscarla, por cierto. En una ocasión le piden que vaya a una escena de un crimen, llega a la misma, la casa está con vigilancia policial, entra con su equipo, con su mono, todo, y lo primero que ve en a la entrada a la puerta es que arriba en el techo hay un chisguete de sangre, una proyección hemática en forma de chorro. ¡Rum! O sea, el perito no puede hacer prejuicios. El perito toma datos, ok, está eso, bien. Le llama la atención la limpieza del lugar.
el orden que hay en la casa, y en la sala está la policía hablando con un varón de quizá unos 40 años de edad, muy amable, muy disciplinado. A ella le llama la atención los gestos, cómo se conduce. Y le pregunta a uno de los comandantes quién es. Dice, es el hijo de la víctima. Ah, ¿y la víctima quién es? El padre. Ah, ¿y el padre dónde está? Está en la recámara. Entonces ella sube, va a la recámara y atrás de él va el sujeto, cuando lo ve subir, dice, no entre, no entre, lo va a despertar. No entre. Ella se sorprende y los policías dicen, no, espérese, no, 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 es que lo va a despertar y se va a enojar. No, 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 ahorita. Entonces lo entretienen, entra a la recámara y está un señor dormido, tapadito, peinadito, ¿sí? Ella no sabe qué es lo que está pasando. Y le dicen los policías que está muerto. Dice, lo mató el hijo. ¿Lo mató? Sí, sí, lo mató. ¿Cómo lo mató? Pero dice, pase al baño. Entra al baño y la tina es todo un festín hemático. El hijo padecía esquizofrenia. Los hermanos se hartaron de cuidarlo y lo fueron a dejar a la casa paterna. Y el papá era un hombre ya de edad, no podía estar al pendiente de que tomara las pastillas, dejó de tomar las pastillas, le vino un ataque psicótico, empezó a agredir al padre, el padre trató de salir corriendo de la casa, lo alcanzó a detener y en la puerta lo castró. Por eso la proyección hemática, limpió, lo cargó, lo llevó a la tina, ahí se desangró, ahí murió, lo bañó, lo peinó, lo cambió, lo acostó en la cama y lo dejó. Y lo que no dejaba de decir el hijo es que todo tenía que estar limpio y tenía que estar en orden porque esas eran las instrucciones que le daba su padre. Y si no, su padre se enojaba mucho de que hubiera cosas desacomodadas. Y él seguía hablando de su padre como si estuviera vivo, sin recordar o evocar el tártago luctuoso que había cometido. Y así, de historias de la esquizofrenia, unas menos trágicas o quizá también igual de trágicas, Vincent Van Gogh, por ejemplo, o John Nash, de quien incluso se hizo una película traducida en México como Una mente brillante. John Nash, el autor de un tema del que vamos a hablar aquí, ¿eh? Aquí vamos a platicar de teoría de juegos aplicada al sistema acusatorio. Oh, espérense, que todavía faltan muchas cosas. Espero que no nos dé la cuarentena para tanto, pero bueno, al menos. Oh, qué caray, me equivoqué. Perdón, ahorita aquí le reacomodo. Les iba a hablar de la criminalidad rápidamente. Este es un mapa de los delitos del fuero común por entidad entre 1941 y 1950. Vean ustedes. Sí, pues casi está como el del COVID, ¿no? Está todo rojo, sí, delitos del fuero común. ¿Cuál es el principal delito? Robo, lesiones, homicidio. Ahí están, el México rojo. Ahí están los años, 1941 a 1950, la incidencia criminal. Los 50, la década de los 50 va a ser el boom de las revistas de policía. Ya después de la experiencia de Magazine de Policía de Excelsior y de la prensa, van a empezar una gran cantidad de publicaciones. Crimen y policía. Va a llamar la atención, hay que vender. El morbo vende, porque somos crueles. 80 centavitos. Patrulla 06 de las célebres. El glamour, el cómo proyectar las imágenes, cómo lograr vender, es básico. Vean ustedes, 1951, narcotizadores. Los sujetos, véanlo cómo está vestido el sujeto. ¿Está vestido como qué? Como un pachuco. Hay una estigmatización, ¿no? El pachuco que le pone algo en las bebidas a las señoritas para que se duerman y llevárselas para satisfacer sus insanos deseos. Vean cómo se hacen los anuncios.
¿Recuerdan lo de Fernandito Boigas? Lo que pasaba en el sexenio anterior, que tuvieron que incrementar las penas. Ahí sigue, mercado de niños. El tema subsiste. Estamos hablando de 1951. Y vean una nota, las esposas de los gángsters, ¿ok? Hoy les llaman las reinas de la mafia o algo así, ¿no? La mujer siempre ha jugado un papel en el aspecto del manejo de la nota roja como algo sublimemente atrayente cuando se asocia al crimen. Ahí lo tienen ustedes. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Okay? ¿Se acuerdan de los olvidados que vimos al principio? El crimen estaba más que presente. Y aunque no fue un crimen, fue un suicidio que motivó mucha investigación policial, el de Miroslava Stern, una checoslovaca, artista talentosísima, hermosa, que terminó suicidándose con pastillas y con alcohol en 1955, ¿no? Se especuló que había sido Luis María Dominguín, un torero muy célebre, el causante de la muerte, bueno, del suicidio de esta bella actriz, cuando nunca fue así. Las investigaciones sobre si era una agente secreta, una agente doble, se barajaron muchísimas teorías respecto a la muerte lamentable de Miroslava. La realidad es que el día antes de morir recibió una carta de su amor imposible, en el que le decía que él nunca iba a dejar a su esposa por ella. ¿Quién es el que le mandó la carta que provocó su suicidio? Mario Moreno Cantinflas. Bueno, pues me da mucho gusto verlos por acá el día de hoy y nos vemos mañana 1 de la tarde. Que descansen, cuídense, por favor, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan, quédense en casa. Ya no alcancé a pasar lista, pero saludos a todas y a todos. Nos vemos mañana.